introduzcamos una suma en una celda. Vamos a seleccionar la celda A1 y vamos a introducir la fórmula de suma que nos pide, y nos pide que sumemos 28 más 35, o 34, perdón, 28 más 34. Observemos que lo que escribimos en la celda aparece en la barra de fórmulas, y que además tenemos que anteponer el signo igual para que el programa sepa que estamos hablando de una fórmula matemática y no de un texto cualquiera. No nos daría el resultado si no antepusiéramos el signo igual. Una vez que lo tenemos, podemos o bien presionar en el botoncito de introducir o bien presionar la tecla Enter en el teclado, y ahí vamos a obtener el resultado. Por un lado, si miramos la celda, obtenemos el resultado de la suma, y si miramos la barra de fórmula, nos muestra la fórmula de suma que nos da como resultado el resultado de la celda. Hasta ahí es ese punto, que por otro lado nos pregunta qué opinamos de esto de alguna manera, y si nos ponemos a reflexionar un poquito nos damos cuenta que es darle a la hoja de cálculo el mismo uso que se le da a una calculadora. Introducimos el primer número, el signo igual, el segundo número, y obtenemos el resultado. En el siguiente punto nos pide que introduzcamos en la celda A2 el número 28 y en la celda A3 el número 34. Y ahora en la celda A4, en lugar de poner igual 28 más 34 como hicimos en A1, vamos a introducir una fórmula donde vamos a hacer referencia a las celdas que contienen esos valores, la celda A2 más la celda A3. Fijémonos que al presionar el signo igual obtenemos el mismo resultado, nos da 62, 28 más 34. ¿Cuál es la diferencia entonces en hacer la suma de una manera o de otra? La diferencia va a estar en la cantidad. ¿Por qué digo esto? Porque si en lugar de sumar solo dos valores, tuviera que sumar una serie de valores todos en la misma posición, se notaría la eficiencia de una de las formas y la deficiencia de la otra. Como decíamos, si fueran muchos los valores a sumar, no simplemente dos, se notaría la diferencia entre el uso de una fórmula y el uso de la otra. Primero debemos saber que cuando tenemos la celda seleccionada, vamos a observar sobre la parte inferior derecha un cuadradito llamado controlador de relleno. Cuando el puntero del mouse, que normalmente tiene la forma de una cruz gruesa blanca, se ubica sobre el controlador de relleno, pasa a tener la forma de una cruz finita. Ese es el modo de copia. Si yo lo que tengo es un texto, me paro sobre el controlador de relleno y arrastro, voy a copiar ese mismo texto a las celdas contiguas. Si lo que tengo es una suma, me paro sobre el controlador de relleno y arrastro, voy a copiar esa misma suma de dos valores, en este caso 28 más 34, a las celdas contiguas. Pero si lo que tengo en la celda es una fórmula que hace referencia a unas determinadas celdas, cuando copio a las celdas contiguas, copio la fórmula a las celdas contiguas, pero adaptándose a la posición que va tomando. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se introduce por primera vez la fórmula y se hace referencia a las celdas que contienen los valores que deseamos sumar, lo que el programa sabe es que va dos celdas hacia arriba a buscar el primer valor y una celda hacia arriba a buscar el segundo valor. Cuando yo copio la fórmula a la celda contigua, la fórmula se adapta a la posición y vuelve a ir dos celdas hacia arriba a buscar el primer valor y una celda hacia arriba a buscar el segundo, y lo suma, y así sucesivamente. Entonces,
En este sentido, cuando hacemos referencia a las celdas que contienen los valores al introducir una fórmula, estamos usando todo el potencial que nos da la planilla de cálculo, porque en la medida que podemos copiar la celda a las celdas contiguas, el contenido, la fórmula, a las celdas contiguas, para que se adapte a cada una de las posiciones, estamos ahorrando muchos pasos en el trabajo. Si usáramos la otra fórmula, deberíamos cada vez introducir la suma para cada una de las situaciones. Nos pide el trabajo práctico también que introduzcamos un título y lo centremos en el bloque de celda. Primero nos vamos a parar en la primera celda. Esto se puede hacer de diferentes maneras. Este es el método que yo utilizo, pero no quiere decir que no se pueda hacer en otro orden. Y voy a introducir el título. Referencias relativas a las celdas que contienen los valores a operar matemáticamente. Una vez que tengo el título y que lo introduzco, voy a hacer que ese título quede centrado a lo largo de todo el ancho de la página. ¿Cómo voy a hacer eso? Cada celda se comporta en forma individual, pero lo que puedo hacer es seleccionar una cantidad de celdas y transformarlas a todas en una única celda, ¿sí? Como para que el título quede más prolijo y centrado. ¿Cómo lo hago? Primero selecciono todas las celdas que quiero unificar, ¿sí? Y voy al botón combinar y centrar, que hace de todas esas celdas una celda única. Puedo cambiar el tamaño para darle más importancia. Voy a corregir un error. Si el tamaño es excesivo, como en este caso, lo reducimos. Puedo ponerle negrita, puedo ponerle un marco. Y ahí nos queda el título centrado.